Muy buenas, estamos ya a finales de 2019, a puntito de acabar el año. Llevamos escuchando hablar constantemente de cambio climático, crisis medioambiental, calentamiento global. Se acaba de celebrar la cumbre del clima en Madrid. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Un vídeo totalmente diferente. Una especie de recopilación de acontecimientos medioambientales a nivel global. Y vamos a ir centrándonos cada vez en un aspecto más local, porque no sé a vosotros, pero a mí cada vez que se habla de problemas medioambientales tan potentes me genera impotencia, uno no sabe qué hacer, así que vamos a darle y a ver qué os parece. Dijimos que íbamos a hablar del 2019, pero realmente vamos a ir un poquito antes, que fue cuando empezamos a trabajar nosotros con el primer vídeo sobre incendios forestales, y vamos a utilizar este problema para dar una perspectiva global. Creo que todos escuchasteis hablar de incendios forestales en Australia, ahora mismo, de hecho. Va 1 millón de hectáreas quemadas, animales con muy poca movilidad, como son los koalas, por todos conocidos. Creo que van más de 2000 koalas fallecidos, porque como tienen muy poca movilidad no pueden huir. Van 3 fallecidos, muchísimas infraestructuras dañadas. Si nos vamos a Asia, Indonesia igual, con una catástrofe medioambiental producida por incendios forestales. Si seguimos avanzando o nos vamos al otro lado, tenemos en América del Norte, California, todos los años protagonista. Este no fue de los peores realmente, pero lleva ya cientos de miles de hectáreas quemadas. Si no me equivoco, hubo cerca de 250.000 evacuados, y el año pasado, que fue el peor de toda su historia, estamos hablando de más de 500.000 de hectáreas quemadas. Alaska también es una de las zonas muy afectadas, pero es que si nos vamos a América del Sur, tenemos uno de los más conocidos de todo el año, ¿no? El del Amazonas. Está ardiendo en Brasil, en Paraguay, en Bolivia. Estamos viendo cómo el pulmón verde del planeta se está viendo afectado, cómo comunidades indígenas estaban en la cumbre de Madrid para denunciar este problema, cómo las políticas que está llevando Brasil, donde se está fomentando el uso de agricultura y ganadería, daña la selva primaria. Zero com a nossa reserva. 2 anos que a gente estava lutando para preservar isso aqui e agora vem os baderneiros e fica fogo na nossa aldeia. Se não bastasse a Vale matar nosso rio, matar nossos fontes de vida, agora vieram e puseram fogo na nossa reserva. Nós não vamos nos calar. Amanhã nós vamos fechar a pista y queremos a mídia aquí para nos defender. Y con respecto a este problema, el del Amazonas, también surgió uno de los debates o una cosa muy curiosa, que fue que, comparativa, ¿qué es peor? ¿Que arda el Amazonas o que arda la Catedral de Notre Dame? El debate entre un niño y un político, la verdad, puso de manifiesto cómo resumimos el 2019. Siguiendo, nos podemos ir a África Central, la gran olvidada. Realmente en África Central ya podéis imaginar la cantidad de recursos que tienen, y estamos viendo cómo la República del Congo o como Angola estaban perdiendo selvas donde se albergan especies de primates protegidas. Seguimos viendo cómo en la zona norte, en Siberia, unas zonas inaccesibles y con unas temperaturas muy bajas, se vieron con uno de los peores incendios de su historia. Según datos de Greenpeace, estamos hablando de 14 millones de hectáreas. Es una barbaridad. Es como que arda Galicia, Asturias, Cantabria, el País Vasco y Castilla y León a la vez. Y no solo en superficie, en pérdida de biodiversidad. Si hacemos comparativa, en cuanto a niveles de emisiones, que es uno de los problemas de los incendios forestales, las emisiones de CO2, entre otros gases, de este incendio sería el equivalente a todo el parque automovilístico de España, que son 30 millones de coches durante todo un año. Imaginaros, ese incendio que fue en unos meses es el equivalente a todos los coches de España funcionando durante todo un año. Es una locura. Y si nos centramos ya en lo que es la Unión Europea, según estudios de WWF, las zonas más afectadas o más recurrentes son las que están en la contorna del Mediterráneo. Solo tenemos que pensar en veraneo, ¿no? Temperatura y donde menos llueve, la zona del Mediterráneo. ¿Cuáles son los países más afectados? Por orden, en primer lugar está Portugal, país vecino, en segundo España, y dentro de España el 50% de los incendios es en el noroeste, y después está Grecia. En estos países se dan esas condiciones, sequía,
mucha temperatura, y si a eso le sumamos de vez en cuando vientos fuertes, son el caldo de cultivo perfecto para un incendio forestal. Pero no vamos a pensar solo en superficie, no vamos a pensar solo en emisiones de gases, no vamos a pensar solo en pérdida de biodiversidad. Si somos incluso egoístas, vamos a hablar de víctimas humanas. Un dato que me sorprendió muchísimo es, en estos últimos 20 años, el número de muertes producidas por incendios forestales es muy parecido a los producidos por terrorismo, sea yihadista, sea el de ETA, sea de el IRA. Estamos hablando de en torno a 750 personas por terrorismo, 720 personas por incendios forestales. Ojo al dato. Y lo peor es que la cosa va a ser más grave. ¿En qué sentido? En que cuando hablamos de calentamiento global, o los expertos están hablando de incendios de sexta generación. Lo vivimos cuando fuimos a Madrid, invitados por la Fundación Felipe González, donde diferentes expertos hablaban de megaincendios. Porque el calentamiento global ¿a qué lleva? A menos precipitaciones y lleva al mismo tiempo a más temperatura. ¿Esto qué hace? Que haya más incendios forestales, que hace que haya más emisiones, y es un círculo vicioso que se va a repetir. Entonces, creo que es por lo que tenemos que abordar este problema. Pero bueno, luego ya en España, si nos vamos de los incendios forestales, también podemos ir a problemas medioambientales como lo del Mar Menor, que se produjo en octubre. Un problema medioambiental con unas magnitudes incalculables. De hecho, un informe del 98, o sea, hace 20 años, ya estaba informando que por culpa de la agricultura extensiva, por usos de fertilizantes o pesticidas, esto se iba a producir. Había una carga de materia orgánica en el agua que podía producir esto. Y ahí lo tenemos. Y de hecho, todas estas circunstancias al final, ¿a qué nos llevan? A una situación que por fin llegó y se va a convertir en algo histórico, y es la declaración de emergencia climática. En primer lugar, se produjo en España, en el Congreso de los Diputados se aprobó que España declarara emergencia climática, y hace poco lo hizo Europa, el primer continente en hacerlo. And the resolution is adopted. De hecho, lo que nos tiene que motivar es que esto es el resultado de movilizaciones sociales. Entre el 20 y el 27 de septiembre es cuando se produjeron las huelgas climáticas o manifestaciones a nivel mundial donde millones de personas pusieron de manifiesto esta preocupación. Uno de los objetivos que marca esta declaración, que es que intentemos reducir para el 2030 un 45% las emisiones y para el 2050 emisiones cero. Entonces, abordar los incendios forestales es fundamental. ¿Por qué? Porque las emisiones por incendios forestales en muchos casos superan las de combustibles fósiles. Para que os hagáis una idea, los incendios que se produjeron solo en la provincia de Pontevedra en el 2017 eran equivalentes a un mes de emisiones de la central térmica de Aspontes, que es una de las más contaminantes o más grandes de España, central térmica de carbón, durante un mes seguido, lo que se produjo en apenas 2 días. Esto pone de manifiesto que hay que abordarlo ya. En cuanto a lo de cambio climático o calentamiento global, pudimos ver como en marzo de este año, a principios de año, estábamos con temperaturas de 30 grados, con una falta de precipitaciones, que llevó que nosotros mismos grabamos uno de los vídeos relacionados con un incendio en Rianxo, un incendio de 1000 hectáreas, donde era el peor del año en ese momento, pero por desgracia se repitió una catástrofe que fue la de Canarias. ¿Qué pasó en Canarias? Ardieron más de 10.000 hectáreas, el Parque Natural de Tamadaba se vio afectado, que es el pulmón verde de Gran Canaria, y no solo eso, 9.000 personas evacuadas, y un dato muy significativo, más de 1 millar de colmenares ardidos. ¿Qué representa eso? 50 millones de pérdidas en abejas, uno de los animales más importantes hasta ahora. Y si hacemos un resumen de acontecimientos, no solo podemos hablar de problemas. Al final, nos guste más o menos, también tenemos que hablar de personas representativas. Y creo que Greta Thunberg, una niña de solo 16 años, se convirtió, y de hecho la revista Time la convirtió en portada y la denominó como persona del año. Una niña activista medioambiental que se hizo conocida porque al salir del colegio con tan solo 15 años se dirigía al Parlamento sueco con un cartel donde pedía medidas más inmediatas para el cambio climático. ¿Esto qué hizo? Que otros niños imitaran sus acciones y al final acabó apareciendo el movimiento Fridays for Future, que es un movimiento estudiantil o de gente joven preocupada por el cambio climático. Y de hecho, la figura de esta niña es tan relevante que hasta se le pidió que acudiera a la COP25,
¿Qué es eso de la COP25? Es una cumbre del clima de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Cómo lo podríamos resumir? Realmente se resume como una brecha entre lo político y la sociedad civil. Los 4 países más contaminantes, como son Estados Unidos, la India, China o Rusia, deciden tomar medidas en el tema de emisiones. Las empresas más contaminantes siguieron ejerciendo poder. ¿Por qué? Porque cuanto más pagas, puedes seguir comprando derechos de emisión. Al final aquí quien más dinero tiene es quien puede hacer lo que le dé la gana. Y sin ánimo de extenderme mucho más, ya para ir despidiéndonos, dejar un par de cosillas. La primera, creo que debemos pensar en global, pero actuar en local. Para el 2020 traemos una idea o un proyectillo más dinámico que nos gustaría poner en marcha, ya os comentaremos. Y una última cosa, a lo largo de todo este año un montón de gente a través de comentarios en redes sociales o incluso por la calle nos hacían o comentarios o preguntas y queremos hacer un vídeo respondiendo a todo este tipo de comentarios, así que os animamos a que no os cortéis, que pongáis lo que queráis, sea bueno o sea malo, es lo que hay y nos veremos pronto. Felices fiestas y hasta el año que viene.